En el ámbito de la salud y bienestar, las enfermedades mentales son un laberinto complejo y desconocido, que impacta sin precedentes a la humanidad. Como la naturaleza enigmática de la mente, los trastornos mentales son un problema complejo para la ciencia médica y estructuras sociales, dada su gran prevalencia y variedad de manifestaciones. Nuestro estudio de hoy tratará de entender aspectos de la difusión masiva de la frase, que evoca asociaciones con pandemia. Pero en lugar de enfermedad contagiosa, tratamos con estados profundamente arraigados en la psique humana, formando una pandemia invisible, pero omnipresente, que afecta a 1 millón de personas en lo social, económico y cultural. Intentaremos iluminar este amplio panorama, discutiendo las principales enfermedades mentales, su amplia difusión, factores clave que favorecen su difusión masiva, y finalmente entender qué tan normales somos realmente y qué es la normalidad. Primero debemos aclarar que la salud mental no es solo ausencia de trastornos mentales, es un estado de bienestar donde podemos realizar nuestro potencial, manejar el estrés de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la sociedad. Influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos, y es clave en todas las etapas de la vida, desde la infancia y juventud hasta la adultez. Las enfermedades mentales incluyen una variedad de condiciones, cada una con sus síntomas, y afectan la calidad de vida. Varían desde trastornos comunes, como depresión y ansiedad, a estados graves, como esquizofrenia y trastorno bipolar. Veamos brevemente algunos de ellos, y tal vez nos veamos del otro lado. Y comienza nuestro extraño maratón, la conocida depresión, trastorno mental muy común, donde la persona siente tristeza, pérdida o enojo, que afecta su vida diaria. Episodio depresivo. Se caracteriza por mal humor y pérdida de interés en actividades la mayor parte del día, casi todos los días durante al menos 2 semanas seguidas. Luego está el trastorno de ansiedad. Personas con trastornos de ansiedad reaccionan a ciertos objetos o situaciones con miedo, o incluso terror, por ejemplo, condiciones climáticas, ruido de tráfico o mucha gente en un lugar. Trastornos de ansiedad incluyen generalizada, social, fobias específicas y otros. A menudo las personas también tienen trastorno bipolar, conocido también como enfermedad maníaco-depresiva. Es una enfermedad patológica de la mente, donde el paciente cambia regularmente entre 2 estados o fases efectivas. Por ejemplo, la persona parece siempre excitada, alegre, sospechosamente enérgica y ambiciosa. Habla mucho y muy rápido. Gesticula activamente. Puede obsesionarse con ciertas ideas, como desarrollar algunos proyectos. Come poco, duerme poco. En la intensidad de la fase maníaca, el sueño puede reducirse a 3 horas al día. O al contrario, la persona parece siempre triste, cansada y lenta. Puede mostrar ansiedad sin razón. Se mueve muy poco, con desgana y lentitud. Habla poco, su discurso es lento y bajo. Necesita más tiempo para pensar las preguntas y formulación de pensamientos. Pausa entre palabras y frases se alarga. Aparecen dificultades con concentración. ¿Y qué se puede decir del delirio de grandeza? Otro de los fuertes trastornos mentales, donde la persona sobrevalora su propia importancia, cualidades personales y habilidades, especialmente en algunos políticos, tanto en el pasado como en el presente. Principal manifestación de tal delirio es comportamiento inadecuado, correspondiente al rol de famoso rico genio, pero con poder. Los enfermos expresan ideas de omnipotencia, alto destino, creyéndose salvadores, reyes e incluso dioses.
y con el enfoque correcto y maniobras. A tal persona se le maneja fácilmente con fines egoístas. Por supuesto. Siguiente síndrome, conocido como trastorno maníaco. Es un estado, caracterizado por anormalidad, con ánimo constantemente elevado, y también agitación mental y motora. Los enfermos suelen ser delgados, reducción del sueño hasta el insomnio, que no causa somnolencia ni fatiga, aumento del líbido y taquicardia constante. Esto puede ser causado por sustancias psicoactivas, alcohol, falta de sueño, trabajo demasiado intenso, viajes e incluso enamorarse. Así que cuidado con los deseos. Y claro, la esquizofrenia. Es un trastorno neurológico crónico y grave, que afecta el pensamiento, sentimientos y conducta de la persona. Esquizofrenia es un trastorno mental muy común. En todo el mundo se caracteriza por alteraciones en percepción y pensamiento, y se divide en tres formas principales. La forma paranoide se caracteriza por alteraciones del pensamiento, inadecuación emocional y reducción de su intensidad. El trastorno se acompaña de delirios verbales. La forma hebefrénica es la más maligna en adultos. Se caracteriza por comportamientos tontos, conducta propia de un niño, y hiperactividad inapropiada. Pacientes con esta forma pueden reír sin razón y luego comportarse agresivamente, destruyendo todo a su paso. Los enfermos pueden permanecer en una postura incómoda y antinatural. Entienden palabras, órdenes y peticiones, pero se niegan a reaccionar. La inmovilidad total puede cambiar a episodios de excitación, acciones impulsivas y abruptas. Entonces entendimos los tipos de este trastorno. Y podemos pasar al síntoma principal, alucinaciones. Se dividen en 5 tipos. Las alucinaciones auditivas en esquizofrenia son las más comunes, síntoma productivo de la enfermedad. Al inicio del proceso, son principalmente aisladas, y se manifiestan como voces. Al principio aparece una voz en la cabeza, que susurra comentarios sobre acciones y pensamientos de la persona. Lo llama por su nombre. A veces la voz puede parecer al enfermo, leer pensamientos de otros, dando falsa esperanza de tener superpoderes. A menudo la voz es agresiva, insulta y ordena hacer algo. Al progresar, la enfermedad provoca varias voces. No solo lo discuten con doble fuerza, sino que hablan entre ellas, haciendo sabotajes, discuten o incluso pelean. Por lo general, las alucinaciones auditivas son negativas. Y no hay nada divertido en eso. Pero a veces el paciente se acostumbra a ellas. E incluso empieza a hablarles. Alucinaciones visuales en esquizofrenia no son tan comunes. Como las auditivas, no son claras ni constantes. Aparecen fragmentadas, similares a visiones en esquizofrenia, causadas por sustancias psicoactivas. Ocurren flashbacks. A veces uno puede verlo, que pasó antes, y revivir ese momento una y otra vez. Otro grupo posible de visiones son imágenes religiosas o abstractas, así como figuras de vivos y muertos. A veces aparecen como destellos de fuego y fuegos artificiales. También uno puede oler cosas que en realidad no están. Estas son alucinaciones olfativas. Por ejemplo, sentir olor a gas fuerte, pintura, moho o incluso veneno. La persona puede convencerse de que intentan envenenarla. Las alucinaciones táctiles en esquizofrenia son raras pero ocurren. Se sienten como ardor, hormigueo o golpes. A veces el paciente dice que siente algo bajo la piel o que lo pellizcan. Surgen ideas de chips implantados en el cerebro o cámaras que permiten ver todos los órganos con un escáner especial. Cualesquiera que sean las alucinaciones en el trastorno esquizofrénico, son en su mayoría obsesivas y aterradoras, y surgen como resultado de la idea delirante principal. A menudo los esquizofrénicos no siempre hablan de sus experiencias paradójicas, sensaciones y visiones.
Si la persona conserva algo de autocrítica, puede callar sobre la presencia de alucinaciones por mucho tiempo, pero puede sospecharlo por su comportamiento. El enfermo observa o escucha sin razón aparente. Realiza acciones defensivas, se cierra. Huye sin razón clara. Habla solo o con Ethan, se ríe. Se tapa los oídos con las manos, cierra los ojos y muestra excitación aumentada. Sorprendente, pero hay muchas más personas con problemas mentales de lo que piensas. Es posible que los encuentres hoy en el metro, en el trabajo o incluso en tu casa. Además, puede ser que te encuentres atrapado en una trampa mental. Quizás alguien diga que es poco probable, pero aquí hay algo de estadísticas. Solo en datos de 2019, 1 de cada 8 personas en el mundo, es decir, 970 millones de personas, sufrían trastornos mentales. Los más comunes eran ansiedad y depresión. En 2020, con la pandemia de COVID-19, el número de afectados aumentó mucho. Según estimaciones preliminares, solo en un año la prevalencia de ansiedad y depresión grave aumentó un 26% y 28% respectivamente. A pesar de métodos efectivos de prevención y tratamiento, la mayoría de las personas con trastornos mentales no tienen acceso a la atención necesaria. Solo en un año sufrieron 300 millones de personas con depresión, 280 millones con trastorno bipolar y aproximadamente 24 millones con esquizofrenia, o 1 de cada 300 personas en el mundo. Las cifras son bastante impactantes, y estos son solo casos detectados o registrados de enfermedades mentales. Surge la pregunta, ¿por qué tantas personas sufren de alguna enfermedad? El asunto es que las enfermedades mentales pueden surgir sin que lo notemos, pero tienen gran impacto, tanto en la vida de individuos como en la sociedad en general. La raíz de los problemas de salud mental puede ser compleja y variada. A menudo son por combinación de factores. Aquí algunos de ellos. 1. Biológicos. Algunas enfermedades mentales relacionadas con funcionamiento anormal de vías nerviosas, incluyendo ciertos circuitos cerebrales. La genética también influye, ya que las enfermedades mentales a veces se presentan en familias con problemas similares. 2. Psicológicos. Algunas enfermedades mentales pueden llevar experiencias tempranas, como traumas, maltrato, pérdida de un ser querido, o cualquier otra experiencia negativa. Factores psicológicos también incluyen temperamento innato y habilidad para manejar el estrés. 3. Factores socioeconómicos. Puede ser desempleo, bajo nivel educativo, o abuso psicológico en el trabajo, como chismes, intimidación, humillaciones, aislamiento o discriminación. 4. Ambiente, organización y ecología. Investigaciones muestran que personas en áreas urbanas pueden tener mayor riesgo de trastornos mentales por factores como contaminación ambiental, ruido y ritmo de vida agitado. También vivir en regiones afectadas por guerra o desastres naturales puede llevar a trastornos mentales, como el trastorno de estrés postraumático. Y claro, imposible no mencionar el aspecto político. La relación entre política, propaganda y salud mental de la población es un tema de creciente preocupación, que afecta significativamente la salud mental de la población, y la difusión de propaganda agrava este impacto tanto que algunos literalmente se vuelven locos. Claro, hay que tener en cuenta que aunque estos factores pueden contribuir al desarrollo de trastornos mentales, su manifestación depende mucho de la predisposición genética individual y la resiliencia personal. Todo esto se parece mucho a nuestra actualidad y
Como resultado, el creciente número de personas con trastornos mentales. Mucho comienza con la crianza temprana. Según cálculos, alrededor del 75% de los recién nacidos ya sufren desviaciones menores. Son tan insignificantes que se tratan fácilmente con un ambiente psicológico saludable dentro de la familia. Pero si no es así, la sociedad, lamentablemente, probablemente tendrá una persona con ciertos desvíos. Bueno, intentemos resumir esta información. Cambios de humor constantes. Tristeza o irritabilidad aumentada. Sin razones claras. Pérdida de interés en actividades antes amadas. Y rechazo a participar en la vida social. Miedo intenso. Ansiedad o culpa. Mayor dependencia del alcohol. Todo esto puede indicar posibles problemas de salud mental. Ahora preguntémonos, ¿estoy sano o no? Identificar los primeros signos es solo el primer paso para resolver el problema de salud mental. Si aparecen estos síntomas, por supuesto, se debe buscar ayuda profesional, ya que la intervención temprana puede mejorar mucho. Perspectivas de recuperación. Importante hablar sinceramente de tus emociones con seres queridos, aunque no puedan dar un diagnóstico profesional. Su apoyo y comprensión pueden ser un pilar. En tiempos difíciles, no está de más aumentar la autoeducación en diversas enfermedades mentales. Ejercicio regular, dieta equilibrada, buen sueño y práctica de la atención plena. Todo esto puede complementar el tratamiento profesional y ayudar a mejorar el estado mental general. Importante recordar que las enfermedades mentales no son un defecto o debilidad, sino solo un aspecto de la salud del frágil ser humano. En el planeta Tierra,